Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una semana más en Noticias 22, hoy lunes 15 de noviembre de 2021. Mucha información que compartir con ustedes, por supuesto, lo que ha sucedido en el ámbito cultural en México y en el mundo. Hola Laura Regis en la traducción de lengua de señas mexicana y un agradecimiento a todo el equipo que hace posible esta transmisión allá en las instalaciones de Canal 22, encabezadas por mi buen amigo Sergio Camus. Y les quiero platicar que este miércoles 17 de noviembre se va a rendir un homenaje a Susana Neve Mercado en el Palacio de Bellas Artes, una artista de la que poco se habla, pero que ha construido una gran trayectoria, particularmente en el terreno del grabado y la pintura. Eduardo Espinosa, investigador del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, nos compartió un poco más sobre el artista. Susana Neve fue fiel, digamos, a esta manera de representación realista, figurativa, y sus temas fueron sobre todo las tradiciones y la vida cotidiana, tanto en la ciudad de México, la urbe más importante del país, como de algunos estados del país. Formada en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la Academia de San Carlos de la UNAM, Susana Neve Mercado tuvo como especialidad a la pintura y el grabado. Fue la única mujer que participó como miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Grabadores en 1947 y organizó múltiples exposiciones que enriquecieron el quehacer cultural de México e impulsaron a las generaciones jóvenes de artistas. Ella tuvo que son prácticamente dibujos, pero están hechos sobre láminas de metal. Y la otra parte sería la pintura. La pintura conocemos menos, hay algunas reproducciones en específicamente en algunos periódicos, en algunos catálogos de exposiciones, pero la maestra misma decía que tenía una gran aceptación, de manera que cuando pues ella producía y presentaba su obra en exposiciones en las cuales participó en estos años, pues las vendía casi de inmediato. Entonces ella conserva poca obra en su casa. A pesar de sus aportes, la obra de la maestra Neve Mercado es poco conocida. El Museo Nacional de la Estampa resguarda más de 20 grabados suyos, elaborados con técnicas como litografía y punta seca. Para conmemorar el centenario de su natalicio, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura realizará un homenaje el miércoles 17 de noviembre a las 11 de la mañana en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en el que se reflexionará sobre su obra pictórica y gráfica y se hará una reconstrucción del camino recorrido a lo largo de su carrera. La ceremonia contará con la participación de Marcela Frías Neve, hija del artista, Eduardo Espinosa, historiador de arte, y Héctor Ponce de León, artista e investigador. Su obra está más bien enmarcada en todo este movimiento nacionalista, todavía muy en boga en los años 40, que es cuando ella ingresó en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos. Entonces también vemos escenas que tienen que ver con paisajes de la costa, las barcas de los pescadores dejadas a un lado, ¿no? Antes de salir a pescar, una mujer que asoma en una choza, es una escena del istmo también, enmarcada entre palmeras, en fin. Pero también entre esto está sobre todo el arte popular y las expresiones religiosas, como dos grandes temáticas también en la obra de Susana Neve. Hay todavía mucho por investigar y por conocer de la maestra. Yo creo que más bien estamos en el proceso de seguir investigando, pero con lo que tenemos nos da las herramientas y las armas para decir que es una obra realmente muy importante. Noticias 22, Karen Rivera.
gusto que se esté revalorando y reconociendo la obra de la maestra Neve. Y en otros temas, ya lo decíamos, el día 12 de noviembre, el Día Nacional del Libro, Sara Pot Herrera recibió la medalla Sor Juana Inés de la Cruz por su destacada trayectoria y contribución al desarrollo cultural del país. Estas fueron las palabras de la escritora durante la ceremonia de premiación. Estoy contentísima y pienso pues que hay que seguir. Me lo dan no por lo que he escrito, sino sobre todo tal vez por lo que he leído, por lo que he disfrutado. Entonces que te den un premio por lo que haces con todo el amor, pues es un premio que se multiplica. Estas fueron las palabras de la escritora e investigadora Sara Pot Herrera tras recibir la medalla Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la Universidad del Claustro de Sor Juana desde el 2005 a quienes con su trabajo contribuyen al desarrollo cultural del país. En una ceremonia presencial realizada en el Auditorio Divino Narciso de la institución, la presea fue entregada por la rectora Carmen López Portillo a la especialista en la poeta del siglo de oro español, quien recordó la pasión por el saber de la autora de los empeños de una casa. Sor Juana al mismo tiempo que indica que la inteligencia no tiene sexo, ¿sí? Al mismo tiempo marca que hay una discriminación respecto a la mujer. Entonces Sor Juana no por mujer sobresalió por su genialidad. Una genialidad que venía por herencia, que venía en su propio linaje, que al mismo tiempo se fortaleció siendo ella muy niña, cuando empieza a leer muy pequeña y empieza a enriquecerse con la cultura, que los libros, y dice el sosegado silencio de mis libros, dice ella. Entonces es una mujer que desde muy chica ingresó al campo libresco, al campo de la cultura, y que la acompañaron esos libros que fueron haciendo una especie de protección, de preservación de su persona. Sara Pot es autora de obras como Sor Juana y su mundo, una mirada actual, Los guardaditos de Sor Juana y artículos como Sor Juana, de la migración cultural a la migraña personal y al milagro de su trascendencia. Los sonetos profanos, sagrados, de amor, de cumpleaños, de celos, de la autora inscrita en el estilo barroco, son las fuentes de estudio de Pot, quien asegura que la actualidad de esta escritora se puede encontrar en su lucha por los derechos humanos y de la mujer. Hay una propuesta muy interesante, hay una propuesta que protege a la joven de algunos acosos de época, porque el acoso no es actualmente, y que tiene esa visión universal de las cosas, del ser humano, y que sabe discernir, que sabe diferenciar lo que sí y lo que no, y al mismo tiempo entender a ese sí y ese no, a ese otro, a esa otra. Es la escritora, entre escritores, que nos da todo un abanico de literatura, de intelectualidad, de derechos humanos, de feminismo, de situación equitativa, de horizontalidad, ¿sí? O sea, somos igual a los otros. Sara Pot se suma a los galardonados con esta presea. Personalidades de la cultura como Marco Clans, Elena Poniatowska, Fernando del Paso y Carlos Monsiváis. Además de la ceremonia, en el recinto se realizó el anuncio del ganador al Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco, en su edición 9 que concede la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, YUSI Mexicanistas. En esta ocasión, el reconocimiento fue para la escritora Rosa Beltrán. Noticias 22, Karen Rivera. Pues un abrazo y nuestro reconocimiento tanto a Rosa Beltrán como a Sara Pot por estas distinciones, y seguimos de fiesta porque María Kemp pone en alto el nombre de México después de triunfar en el Festival Internacional de Monodrama, esto en el Cairo, Egipto. Su propuesta escénica El mundo es una planta carnívora pronto se presentará en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y más adelante en el Teatro La Capilla. Hola, yo soy María, tengo 25 años. Soy mexicana, aunque en este momento no me encuentro en mi país. Cuando María Kemp fue a Nueva York para una audición en junio de 2021, se enteró por un amigo de una competencia. A su regreso a México, se dedicó a desarrollar, junto con Valeria Fabri, quien asumiría la dirección escénica, una pieza que titularon El mundo es una planta carnívora, inspirada en el personaje Lavinia del Cisne de Avon. Con esta pieza ganaron 3 premios: Mejor Dirección, Mejor Monólogo y Mejor Actriz en el Cairo International Monodrama Festival en Egipto. Es este personaje
la tragedia de William Shakespeare de Titus Andronicus. Es pues justamente una tragedia, ¿no? A esta mujer que la violan, le cortan las manos y la lengua, y que justo en el texto decimos, claro, esta mujer podría ser mexicana, pero no solamente mexicana, podría ser cualquier mujer. Entonces también presentar este monólogo en Egipto toma mucho peso también. Cuando yo como mujer le hablo a otras mujeres sobre este personaje, que es una autoficción, ¿no? Este monólogo es autoficción, está inspirado en ese personaje, pero también toma otros temas como preguntas sobre justo el teatro, ¿no? ¿Por qué hago teatro? ¿Por qué soy actriz? Además de los elementos personales de la dramaturgia, las creadoras se valieron del lenguaje de señas y de algunos fragmentos en inglés. Todo se cuenta a través de la percusión corporal, del lenguaje de señas y pues del teatro, pero también tiene que ver justo con la imposibilidad de poder comunicar y cómo este personaje logra comunicar o logra quiere ser escuchada, ¿no? O sea, que le hayan cortado la lengua. Esto es muy literal, pero ¿cuántas veces no, como personas, nos sentimos así, ¿no? Que no somos escuchadas, que no tenemos un espacio y que todo se queda en la mente, ¿no? De tanto pensamiento se queda ahí. La pieza siempre apuntó a generar una comunicación efectiva con la audiencia, evitando la victimización. Creo que mi intento era volverlo universal. Hay un texto, ¿no?, que dice este personaje. Bueno, tal vez realmente nadie la entiende, ¿no? Pero realmente desde antes de que le cortaran la lengua, tampoco la entendían las personas y tampoco era escuchada. Entonces, justo este monólogo tiene partes en inglés, pues por el festival, que pues era internacional y que nos fuimos sin subtítulos cuando lo presentamos. El mundo es una planta carnívora. Se presentará en Cuernavaca, Morelos, el 24 de noviembre en el Museo Juan Soriano a las 6 de la tarde, el 30 de noviembre en el Teatro Ocampo a las 6 de la tarde y en 2022 ofrecerá una temporada en el Teatro La Capilla. Noticias 22, Víctor Gaspar. Muchas felicidades a María Ken por este reconocimiento y estaremos al pendiente de la temporada en el Teatro La Capilla. Es momento de hacer una brevísima pausa. Tenemos mucho más aquí en Noticias 22. Los niños y niñas también tenemos derecho a participar en las tradiciones de nuestra comunidad. Mi mamá me ha traído al semillero creativo. Son lugares donde podemos expresar nuestros sentimientos a partir del arte. Me gustaría algún día pisar un escenario muy grande. Soy Jacen, vivo en Tenancingo, Tlaxcala. Yo tengo un sueño. ¿Y cuál es el tuyo? Gobierno de México. En el PRI impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio. Trabajamos para que ningún comercio tenga que cerrar sus puertas. En el PRI sabemos de los grandes esfuerzos de las mujeres para sacar a la familia adelante. México saldrá adelante sin que nadie se quede atrás. Somos centrones. En el PRI, la familia antes que todo. PRI. Les platicamos que el Museo Nacional de Culturas Populares celebra su 39º aniversario con el lanzamiento de un repositorio digital de su acervo. Esta plataforma en línea se enriquecerá en el futuro con nuevas piezas, pero por lo pronto daremos un vistazo a la primera etapa de la misma. El Museo Nacional de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México cumple 39 años y lo celebra con el lanzamiento de su repositorio digital, una plataforma en línea donde se alojará, en una primera etapa, una muestra representativa de 779 imágenes digitalizadas de las piezas de su acervo, con obras de arte popular y múltiples ramas artesanales que dan cuenta de la diversidad de identidades y culturas en México. Corresponden mucho a máscaras, a piezas de metalistería, piezas de alfarería, y una parte que quisimos agregar para esta presentación de septiembre
fueron las piezas que conformaron las exposiciones que tuvimos en el 2020 y ahora en el 2021. Pues un poco también porque, pues como estuvimos de forma intermitente, un tiempo cerrados y demás, pues de esta forma pues también pues las personas podrían conocer pues las piezas que formaron algunas exposiciones en el 2020. El repositorio se logró con el apoyo de las iniciativas Mexicana, Repositorio del Patrimonio Cultural de México de la Secretaría de Cultura, y la desarrolladora brasileña del software Tainacan. Este es un esfuerzo compartido, es a través de la plataforma de Tainacan, que es una plataforma desarrollada en Brasil, en la Universidad de Brasilia, que ha ayudado a muchos museos en ese país a que puedan tener su repositorio de forma con un software libre, sin tener que pagar rentas ni nada de eso. Es muy, muy intuitivo y muy, muy útil para dar a conocer las colecciones de los museos ante la realidad latinoamericana. Es también un esfuerzo junto con el equipo de Mexicana, quienes nos han apoyado justo pues en todo lo que implica pues el conocer la plataforma, el saber cómo hacer la arquitectura de la catalogación. Y bueno, nosotros lo que pusimos pues fue nuestra colección. Las piezas dentro del repositorio albergado en el portal electrónico del Museo Nacional de Culturas Populares están acompañadas de información detallada sobre el nombre de la o el creador o colectivo que la realizó, grupo cultural de procedencia, lugar de origen, usos, técnicas y materiales empleados en la elaboración de la obra. Está conformado de una forma muy intuitiva con filtros en donde tú puedes ver si quieres ver por región, bueno, más bien por estado, si quieres ver cosas solo, por ejemplo, de Zacatecas o de Michoacán, puedes verlo, ¿no? O, por ejemplo, por colección, si quieres ver solo lo que son máscaras o materiales, o sea, tú ahí puedes navegar por todas nuestras piezas. La información de las piezas procuramos que sea muy detallada, de verdad tiene datos que nos fue, la verdad, todo un reto para el área, ¿no? Darle una identidad a todos los metadatos. El repositorio digital continuará nutriéndose de nuevas piezas. Se espera que mediante la participación de las y los usuarios se facilite el acercamiento entre creadores, gestores culturales, miembros de la comunidad y público en general. Lo que pretendemos hacer es que esta base se vaya nutriendo. O sea, ahorita estamos partiendo de este lote de 700 piezas y irlo ampliando conforme, no sé, al año o en ciertos meses, ¿no? Y es irlo nutriendo. Y justo, pues es nutrirlo, lo que pretendemos es nutrirlo para mostrar la variedad de materiales y soportes. Noticias 22, Omar Veda. Bueno, esto con lo que respecta a las cuestiones digitales, pero el Museo Nacional de Culturas Populares ya también tiene abiertas sus puertas al público y nos muestra la riqueza cultural de Coentepec, Morelos, con una exposición de aproximadamente 140 piezas de alfarería hechas por mujeres artesanas. Echémosle un vistazo. Las mujeres de Coentepec hacen magia con sus manos, crean el futuro, recrean el presente, hacen de la memoria una suerte de brinco cuántico hacia el futuro. Pienso que el futuro es mujer o no será. Estas fueron algunas palabras del poeta Mardonio Carballo, director general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, al inaugurar la exposición En Coentepec, Barro se dice Soquil. La muestra exhibe alrededor de 140 piezas de alfarería elaboradas por mujeres artesanas de la comunidad náhua de Temixco, Morelos. Desde ollas hasta objetos decorativos, pasando por jarras, vasijas, comales, cántaros y platos, así como una serie de fotografías y videos que reflejan el entorno natural, la lengua y las tradiciones de la comunidad, pueden apreciarse en el Museo Nacional de Culturas Populares hasta abril de 2022.
Acompañado por las creadoras, Mardonio Carballo aseguró que esta exposición es un reconocimiento a las mujeres artesanas y a su historia. Este es un homenaje a las mujeres nahuas de Coentepec, a su arte, a la alfarería tan antiquísimo que puede ser quizá el momento en el cual el hombre, la mujer descubren el fuego y hacen de la tierra sus utensilios para poder seguir con esta vida que conocemos del ser humano. La alfarería es el oficio madre de todos los tiempos. Para las alfareras de Coentepec, el barro significa subsistencia, patrimonio y herencia. Se trata de una labor que inicia en la niñez y que requiere de imaginación y perseverancia. Como parte de la muestra, se realizará la jornada académica Coentepec, lugar donde surcan los cerros, conformada por 5 conversatorios en los que participarán especialistas y promotores del tema de la exposición. Las ponencias podrán seguirse en formato presencial o virtual en las plataformas digitales del Museo Nacional de las Culturas Populares. Noticias 22, Karen Rivera. ¿Y qué les parece si ahora continuamos recorriendo museos para hablar de Juan José Gurrola, uno de los artistas más sobresalientes y multifacéticos del siglo XX y principios del XXI? Él utilizó el arte como un medio para explorar y poner en evidencia diferentes temas como la opresión de la sexualidad, la realidad política, la moral de toda una época. Ahora es posible conocer de cerca su trabajo gracias a una retrospectiva en el Museo de Arte Carrillo Gil. Una retrospectiva del trabajo del artista Juan José Gurrola se exhibe en el Museo de Arte Carrillo Gil. La muestra, titulada Todo está perdido, es el resultado de una investigación colectiva en la que se reunieron más de 300 piezas que incluye fotografías, videos, obras pictóricas, textos y documentos. Es la primera exposición que propone dar una visión antológica y retrospectiva de Juan José Gurrola a lo largo de su vida, de toda su trayectoria y en la totalidad de los medios, ¿no? De tal forma que se encontrará el visitante con música, con pintura, con registro de situaciones, happenings, efímeros, distintas formas en las que él fue nombrando a las acciones que realizaba a lo largo de su vida, teatro, por supuesto, en fin, muy distintas manifestaciones. Juan José Gurrola fue multifacético, estudió arquitectura, pero su espíritu creativo lo llevó a estudiar diseño, a pintar, escribir y dirigir obras de teatro, actuar películas, así como realizar fotografía, música y happening. No creaba solo para su tiempo, creaba consciente e inconscientemente también para el futuro, ¿no? Bueno, ahora creo que hay un marco teórico, conceptual para poder entender a Juan José Gurrola de otra manera que como fue entendido en su propia época, y eso es un poco lo que la exposición intenta hacer. Es un agradecimiento también a todo lo que hizo por la cultura mexicana, ¿no? Creo que en la figura de Juan José, o digamos, a través de la figura de Juan José también se puede llegar a el quehacer de muchas otras generaciones, ¿no? Digamos, desde generaciones que estaban activas en las artes visuales en los 50, como La Ruptura, fue muy cercano a Juan García Ponce, a Manuel Felgueres, a Cuevas, a Rojo, a Gironella, pero lo mismo en los 60s, en los 70s, del ámbito del teatro, de la plástica, de la música. Juan José es una suerte de concentrador, y creo que eso le viene también del teatro, ¿no? Sabía trabajar en colectivo y eso lo replicaba en todas partes. Y luego hay generaciones muy jóvenes, bueno, ahora ya no tanto, pero digamos en los 90s haciendo un performance, el año del eclipse en 1991, en donde, por ejemplo, estuvo el colectivo Semefo, ¿no? Se puede ver cómo Juan José estaba totalmente en la actualidad. Juan José tocó a muchísimas generaciones y de alguna forma eso espero también que se pueda ver en la exposición. Todo está perdido es el nombre de la muestra que hace referencia a la búsqueda de sus obras. Gran parte de lo que la gente va a ver en la exposición es registro de cosas que Juan José hizo en vida, pero cuyos originales no sabemos, ¿no? O sea, bueno, misma Rosa contaba, ¿no? Había pinturas que pues no tenía dinero y pintaba encima de una pintura, ¿no? O sea, digamos, seguramente hay ahí palimpsestos en las obras que veremos y han quedado atrás de las pinturas que ahora podemos ver, otras pinturas que ya, digamos, no están presentes, pero sí están presentes a modo de registro
registro de una diapositiva o de una fotografía en el archivo. Bueno, todo ese material lo hemos reproducido para que el espectador pueda ver todas esas cosas que están perdidas. La exposición permanecerá hasta el 6 de marzo en el Museo de Arte Carrillo Gil. Noticias 22, Óscar Cortés. Otra gran oportunidad y celebrar, por supuesto, que México es la segunda ciudad con más museos en el mundo, y esto también tiene que ver con lo que sucederá hoy a las 9 de la noche en Debate 22. Nuestro compañero Javier Aranda Luna comienza la semana recibiendo a Rosana Dufour para hablar sobre el Museo de la Muñeca en la Ciudad de México. No se pierdan esa entrevista terminando este espacio informativo. Una breve pausa, ya volvemos. Honor, lealtad, patriotismo y amor por México. Si reúnes todas estas cualidades, la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos tiene un lugar para ti. Aquí es donde el conocimiento se forja y la disciplina es una forma de vida. Consulta más detalles en nuestras redes sociales. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Gobierno de México. Varios refugiados procedentes de la ciudad han llegado a una aldea autogestionada que deberá decidir si les acoge o no. Je suis juste pas sûre qu'ils nous la fassent pas à l'envers, j'ai pas envie de me retrouver comme une conne, voilà. Et si, toi, tu crois qu'ils vont accepter qu'on reste après? La aldea. El colapso. La serie francesa que ha estremecido al mundo. Estreno. Martes, 22 horas. La joven de Amajac es la escultura prehispánica encontrada en Veracruz el día 1 de enero de este año. Íbamos a sembrar una hortaliza y a la hora de levantarla empezamos a ver un grabado. Un documental que narra el hallazgo y los primeros resultados de su investigación, basados tanto en el contexto donde fue descubierta como en su iconografía. El lugar donde gobierna una mujer o de la mujer gobernante. Entonces conocemos que sí se daban estos casos. La joven de Amajac, una mujer entre el naranjal. Estreno, miércoles 19:30 horas. A lo largo del tiempo, Andrés Catalán se ha dado a la tarea de traducir gran parte de la obra de Louise Gluck, poetisa estadounidense reconocida por la crítica internacional, ganadora del Premio Nobel de Literatura. Y esta noche el propio Andrés nos dice cómo la autora ha tratado de cambiar su forma de expresión a lo largo del tiempo y señala algunas diferencias que podemos encontrar en la más reciente traducción de Noche Fiel y Virtuosa. Gluck pertenece a una generación de poetas americanos que a mí me interesó mucho hace más o menos 10 años, de la que forman parte Robert Haas, Robert Pinsky, podríamos incluso decir que Simic, aunque sea un americano naturalizado, y Louise Gluck, que forman parte de una corriente postconfesional después de Anne Sexton o Sylvia Plath o Robert Lowell, que, la propia experiencia se trasvasa a sus poemas, ¿no? Son poemas directamente relacionados con su experiencia vital. El yo lírico siempre es muy identificable con el poeta. Louise Gluck ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2020. Es una poeta con un lenguaje preciso pero ambiguo que en inglés suena muy natural, pero en español sonaría de una manera más lírica. Es por esto que al traducirla hay que tener cuidado para no traicionar el sentido que le quiso dar a su texto. Esto ahora lo sabe Andrés Catalán, quien ha traducido 11 de sus libros. El más reciente es Noche Fiel y Virtuosa. Ella siempre ha querido no repetirse o encontrar formas nuevas para decir cosas diferentes o para decir lo mismo, pero le da mucho miedo esa idea del poeta que se repite a sí mismo y que se acostumbra a una manera de decir, ¿no? Que construye un taller y se amolda a ese taller siempre. Entonces, este libro tiene novedades frente a los anteriores. Por ejemplo, la incorporación de esa voz masculina que nunca había hecho, siempre habían sido máscaras más o menos mitológicas o bíblicas. Ella, digamos, cambia de forma, pero no cambia de fondo. En realidad, Gluck siempre habla de lo mismo, siempre habla de la pérdida,
tienes toda la razón, siempre hay una presencia de lo que se pierde en la vida, en sus poemas. En Noche Fiel y Virtuosa, la poeta presenta textos largos, poemas en prosa, pero sigue mostrando rasgos que la han caracterizado, como el psicoanálisis, la pérdida de sus seres queridos, su tono de ensoñación, el desamor, la soledad y esa sensación de que sus libros no son una recopilación de poemas, más bien un solo texto en fragmentos que dialogan entre sí. Lo que sí tiene de novedad quizá este libro en ese sentido es que Glick mira un poco menos al pasado y mira un poco más al futuro, porque tiene, digamos, esa presencia de la muerte. En este caso ya no es la muerte de su hermana pequeña, aunque aparezca, ya no es la muerte de su padre, aunque aparezca, ya no es la muerte de su madre, aunque aparezca, sino que también es su propia muerte que ella siente cercana de alguna manera porque está escribiendo desde los 70 años. Visor de Poesía editará en español toda su obra, incluido su más reciente libro, en el cual Andrés Catalán ya está trabajando. Noticias 22, Alberto Aranda. Aprovechar y a conseguirlo a la brevedad. Y siempre aquí que recomendamos lecturas, también recomendamos la experiencia de acercarnos a conseguir esos libros. En la Colonia Roma hay una nueva alternativa que inclusive tiene un espacio para espectáculos. Vamos a conocerlo. Un espacio cultural ubicado en la Colonia Roma abrió sus puertas el pasado 23 de septiembre. Con un extenso catálogo de títulos y actividades de fomento a la lectura, la librería El Sótano inauguró su nueva sede ubicada en la Avenida Insurgentes. Sin duda que la Colonia Roma es un nicho muy importante en la generación de cultura y de arte de la ciudad. Creo que y en la Avenida Insurgentes pues es una arteria principal, entonces con todo el flujo de gente, de peatones y de vehículos que hay, pues era muy necesario estar ahí. Este espacio buscará integrar todas las voces, ideas y proyectos a través de la lectura. Temáticas distintas, ¿no? Es una sucursal que hemos pues hecho como para ese nicho de gente que está ahí, ¿no? Con la temática gay está muy presente, libros de arte, libros de cocina, manga, esoterismo también, tenemos una sección muy, muy importante ahí. Y desde luego narrativa y no ficción también, ¿no? Tenemos un pequeño espacio para presentaciones, es como un pequeño foro. Bueno, no es un foro exactamente, pero sí va a funcionar como tal. En cuanto nos permitan las autoridades hacer eventos presenciales, pues los haremos. Esta sede cuenta con el mural titulado Letras Hechas Universo, Universos Hechas Letras, realizado por el artista mexicano Kraken. Cuando lees y que tú te empiezas a crear universos. Me gustó mucho esta ambivalencia entre el escritor y el lector, ¿no? O sea, de eso venía un poco la fascinación también de los ojos, del personaje, de todos estos universos que consumes, y a la vez también por el espacio, ¿no? De la Roma y todo, también hablar de personas creadoras, ¿no? No solamente hablar de ir a comprar un libro, sino también hablar de los que escriben y de los que ponen su libro ahí para... O sea, es una combinación ambivalente, por decirlo así. Leer es esencial en la Roma. Ese es el lema de la librería que se encuentra en la Avenida Insurgente Sur, número 222. Cristina Pacheco nos hizo el favor de darnos la foto con la que decoramos la entrada de la sucursal. Y bueno, pues en realidad es una frase justo de la Colonia Roma la que pusimos. Y bueno, insisto, como que se ha dado una sinergia muy padre, como que la marquesina con la que entramos a la librería, la decoración, el barrio, creo que se hizo una sinergia muy bonita, la verdad. Creo que, insisto, estamos muy contentos. Noticias 22, Óscar Cortés. Ahora echemos un vistazo a lo que sucede en distintas latitudes de la República Mexicana. Nuestra primera parada es en Ayahualtempa, Guerrero, porque ahí, en lo que va de noviembre, se han abierto 2 semilleros creativos con los cuales se pretende garantizar el acceso a la cultura de niños y jóvenes y construir diálogos creativos en la comunidad. Esta es la información. Con el impulso del programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura, este mes de noviembre se abrieron 2 nuevos semilleros creativos en Ayahualtempa, municipio Joaquín de Herrera, en el estado de Guerrero. Estarán dedicados a la danza y las artes visuales, elecciones de la propia comunidad.
se realizaron encuestas para que los mismos niños, las niñas y la población en general fuera quien decidiera y quien pudiera como tomar voz de cuáles serían las disciplinas artísticas de estos semilleros, ¿no? ¿Qué era la disciplina artística que más les interesaba? Para este marcaje pues se llevaron talleres de artes visuales, de expresión corporal, ¿no? De danza, de literatura. En los talleres muestra, pues sí había alrededor de 100, ¿no? 100 y cacho ahí trabajando, y ahorita ya como en la regularidad, ¿no? Es importante mencionar que los semilleros trabajan de lunes a viernes, 4 horas diarias, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta regularidad. El programa Semilleros Creativos, que busca garantizar el acceso a la cultura y ejercicio de los derechos culturales de la infancia, se caracteriza por una transversalidad dentro de la comunidad, la cual alienta la sociabilidad y seguridad personal de los alumnos, con el apoyo de sus padres, señala el enlace del programa en la entidad. Aproximadamente se están atendiendo entre 60 y 80 niños de aproximadamente 6 años de edad y hasta 14 años. Aunque el semillero también atiende a jóvenes, son pocos los jóvenes mayores de 14 años que están asistiendo. Son maestros que tienen experiencia, te decía, en pedagogía, en metodología de la enseñanza, en artes visuales, gráficas, música, literatura, en artes escénicas como es el teatro, el circo. Baile regional, dibujo y pintura de retrato, paisaje y naturaleza serán impartidos por 3 jóvenes profesores en los respectivos talleres de danza y artes visuales: Selene Alejo Rodríguez, Martín Josué Dircio Chautla y Abdiel Valle Lara. Este periodo de trabajo va hacia el mes de diciembre, ¿no? En Ayahualtempa específicamente. Están trabajando 3 compañeros en 2 semilleros, ¿no? Un semillero de artes visuales a cargo del maestro Martín Dircio, un semillero conjunto entre música, expresión corporal y danza a cargo de la maestra Selene y del maestro Abdiel, ¿no? Entonces, bueno, pues son 3 docentes los que están por allá, y este periodo de trabajo va a extenderse hasta el mes de diciembre, ¿no? A partir de enero vamos a replantear y a regresar. Las actividades de estos 2 nuevos semilleros creativos en Ayahualtempa, Guerrero, se llevan a cabo con todos los protocolos sanitarios y son de inscripción permanentemente abierta. La información completa está disponible en los perfiles de Facebook de la Dirección General de Vinculación Cultural, así como de Guerreros Semilleros Creativos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y de Guerrero nos vamos a Nuevo León para irnos a la pausa. Los dejamos con los cronistas del Renacimiento Mexicano, que esta noche nos invitan a conocer el municipio de Guadalupe. Guadalupe, Nuevo León. Mi nombre es Abel Guadalupe Jiménez Garza, cronista municipal de Ciudad Guadalupe, Nuevo León. ¿Dónde está Ciudad Guadalupe? Somos el punto geográfico más cercano a la ciudad de Monterrey. Nos separan lo que antes llamaban una legua, escasos 4 kilómetros, y el río Santa Catarina, que nos divide en parte de su trayecto por esta zona. Ciudad Guadalupe es una comunidad que se fundó 120 años después de la ciudad de Monterrey. A finales del siglo XIX, en 1900, se inicia la construcción de una gran fábrica, la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, emblemática. Esta situación favoreció inmensamente a Guadalupe por su cercanía. Poco a poco los jóvenes guadalupenses encontraron una nueva fuente de trabajo. Comunidades como Guadalupe, que hasta los años 30 tenían 3.000 o 4.000 habitantes, para los 50 y 60 ya sobrepasaban los 150.000 habitantes.
una migración, un aumento de población exponencial. Y ahora, pues Guadalupe es una de las ciudades con más población después de la capital, ciudad de Monterrey. En Guadalupe habitamos cerca de 700,000 habitantes, de aquellos 3 o 4,000 que se originaron. Doy gracias al Canal 22 por ese tiempo que me han concedido. Invitamos a toda la gente a que esté pendiente de la publicación de estos libros guías. En él, el que yo escribí, son unas 65 páginas. Se describe las vías de comunicación, los lugares donde alojarse, nuestra gastronomía. Guadalupe, Nuevo León. Estudios Churubusco presenta el cine de Jaime Bach. ¿Qué quieres? Quiero sentir. Catalina dejará de lado los buenos modales al conocer al caudillo Andrés Asensio. ¿Son tus papás? La historia de una mujer que se atrevió a romper los esquemas de su tiempo. Pasas a ser mía. ¿Tuya? Arráncame la vida, Cinema 22 Mexicano. Estreno, jueves, 22:30 horas. Rosana Dufour, ¿por qué hacer un museo de la muñeca en tiempos tan complicados? Pues porque la muñeca es algo atemporal. Una niña siempre debe de jugar, igual los niños, con muñecas, con lo que sea, porque un niño que juega es un adulto feliz. De esto y más hablaremos a partir de la muñeca después del noticiero. Hoy, 21 horas. Y de manteles largos, Onyx Ensemble celebra sus primeros 25 años de historia con un concierto en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, una agrupación que desde 1996 se ha interesado por promover lo mejor de la música contemporánea de Latinoamérica y el mundo. Durante su posgrado en Holanda y posteriormente en su doctorado en Nueva York, Alejandro Escuer se percató de la necesidad de promover la música contemporánea mexicana y latinoamericana. Por ello, hace 25 años, se dio a la tarea de fundar Onyx Ensemble, agrupación que ha visto pasar a diversas alineaciones y que se ha constituido más que como un ensamble, como una verdadera comunidad artística. Pero yo no quería tocar solo, entonces pues la idea era integrar un piano, electrónica, violonchelo, cuerdas, otro aliento, en fin, entonces empezó a extenderse y esa beca fue la chispa, digamos, fue el detonador junto con mi voluntad de hacer y trabajar realmente en un proyecto comunitario. Cuando yo terminé mi doctorado tenía la opción de dedicarme a mí mismo y a la cuestión solista, darme a conocer yo, o hacer un movimiento más colectivo, empujar a los compositores, ayudar a hacer comunidad y hacerlo con, digamos, menos egocentrista el proyecto y más sobre el proyecto. La solidez artística de Onyx Ensemble lo ha llevado por China, Japón, España, Estados Unidos y Canadá. Su promoción a la composición musical le ha permitido crecer al lado de compositores como Herbert Vázquez, Leonardo Coral y Gabriela Ortiz. Ahorita llevamos casi 300 obras estrenadas, prácticamente dedicadas al grupo de Estados Unidos, de Canadá y sobre todo de México. También del resto de Latinoamérica, de Colombia, de Argentina, de Costa Rica, etc. Entonces, tratamos de dar un énfasis en la música del repertorio mexicano y latinoamericano primero, y en segundo lugar, del repertorio americano en el sentido continental, ¿no? Un poco para acabar con ese eurocentrismo más bien de la música clásica y pues fundar una tradición interpretativa y composicional mexicana y latinoamericana.
La pandemia evitó que Onyx Ensemble estrenara piezas surgidas de la convocatoria lanzada por el festival Red Note New Music de Illinois, celebrado en los Estados Unidos. Ahora, como parte del concierto que conmemora sus 25 años, piezas de autores entre los que se encuentran Cristian Quiñones y King Southard serán estrenadas. Una obra de Mario Lavista, ya que acaba de fallecer, una obra que nos facilitó Cepro Music, que se llama Un fragmento de rama, y es una obra muy pequeña, como una meditación pequeñita para Ensamble Pierrot, a la manera de homenaje y de recordar a nuestro querido Mario. Y vamos a hacer también 2 obras de creación colectiva interdisciplinarias con una bailarina que se llama Denise Moore, ¿no? Y el videoasta y fotógrafo José Pita. El concierto por el 25 aniversario de Onyx Ensemble se llevará a cabo el sábado 20 de noviembre en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes a las 7 de la noche. Noticias 22, Víctor Gaspar. Muchas felicidades, un fuerte abrazo a Alejandro Square, y ahí estaremos el sábado presentes para disfrutar este concierto de celebración por 25 años de Onyx Ensemble. Y continúan las actividades del Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Otro de los largometrajes imperdibles es La Recua, un documental que sigue los pasos de su propio director durante el Camino Real, este recorrido que va de Baja California Sur hasta el norte de San Francisco. Yo siempre tuve la idea y la ilusión de hacerme una recua de burro para viajar a La Paz. La Recua es una película que retrata la aventura de Darío Higuera, una especie de Quijote moderno que emprende un viaje de 300 kilómetros a través del antiguo Camino Real subcaliforniano, acompañado por un reducido número de personas que montan una docena de burros y mulas. Y es bueno revivir. Ese señor, el amigo Darío, es uno de los más conocedores de cada detalle de cosas históricas de rancho, de cómo hacer sillas vaqueras, de todo el conocimiento del desierto para usar las plantas naturales y todo esto. Con Darío nunca es monótono. Esta es una especie de aventura épica que retrata, evoca y por momentos recrea un México que ya no existe. También tiene un fuerte sentido antropológico, pues da testimonio de una tradición que prácticamente se ha extinguido. Imagínense, estuvimos 20 días caminando en burro, en mula y por pie, lugares pedregosas por el monte y con espinas y con diferentes dificultades que nunca se imagina en un script o un guión normal. Andamos recordando cuando ustedes andaban a caballo. Me gusta que platique de todo lo de antes, ¿verdad? Lo de antes. Ahora está muy diferente todo, ¿verdad? Darío es un poeta natural, es un gran contador de historias, un guardián de conocimientos pasados que quiere compartirlos con los suyos, y en ese sentido la película también se convierte en un viaje de iniciación para todos los que lo acompañan. El camino real. También es un homenaje a los burros, una especie en peligro de extinción en México. Hay una cosa de las mulas de aquí, de las bestias, de que cuando un animal orejano de ellos sale a un camino un día, nunca se le olvida el camino después. Podrías pasar de noche, de medianoche, sin luz en un camino y ellos te van a hacer llegar. Y nos hicieron hacer llegar a La Paz. La Recua forma parte del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, que se podrá ver a partir de las 9 de la noche del lunes 15 de noviembre a través de la plataforma del festival. Su exhibición virtual se limita a 500 visionados. Yo creo que este camino lo vamos a disfrutar cada momento, cada paso. Noticias 22, Julio López.
Y aquí va otra recomendación, ahora en el Museo Franz Mayer, que exhibe una colección de piezas de su acervo que nos permite conocer las diferentes formas en las que se ha retratado la naturaleza, la pintura, y cómo el paisaje poco a poco se convirtió en un género pictórico. El Museo Franz Mayer presenta la exposición temporal Naturaleza, Paisajes y Panoramas, conformadas por 52 pinturas y grabados de su colección, entre las que se encuentran varias obras nunca antes exhibidas. La muestra contó con la selección e investigación del curador invitado Carlos Palacios. A él le interesaba mucho justo que se viera este proceso del paisaje, porque junto con el bodegón y el retrato ha sido uno de los géneros más importantes a lo largo de todos los siglos. Pero también ver cómo se pasa de esta parte iconográfica cargada de simbolismo religioso y donde el poder está en la iglesia, donde ahí está el discurso, a un discurso científico, ¿no? O un discurso colonizador, o un discurso de mostrar las riquezas, un discurso de poder. Segmentada en 3 núcleos temáticos, la exposición ofrece al espectador un recorrido por la historia del paisaje, en tanto género pictórico, revelando cómo la pintura fue ganando terreno como medio para la comprensión del mundo natural. La historia del paisaje ha pasado como por muchos procesos distintos, digamos. Cuando empezó, en realidad no existía como género independiente, existía como fondo. Entonces veíamos muchas flores y plantas como marcos, por ejemplo, en cuadros religiosos, ¿no? O acompañando a un retrato de la Virgen, pero siempre eran como un marco o en el margen. Y después hay un segundo núcleo temático en el que se ve cómo el paisaje poco a poco va ocupando más espacio hasta que se convierte en un género por sí mismo. Tiene que ver con lo que está sucediendo en el mundo en esas épocas, tiene que ver con los descubrimientos geográficos, tiene que ver con esta ampliación visual y del conocimiento, con la filosofía, y cómo utilizan la naturaleza también, no solo para hablar de un lugar, sino también para imaginar un lugar. El tercer y último núcleo temático recoge imágenes casi todas del siglo XIX, donde el paisaje incorpora ya una mirada científica, sirviendo también como instrumento en la construcción del conocimiento. Aquí vemos a estos paisajes de estos artistas viajeros europeos que llegan a México y que envían de vuelta grabados o pinturas, y por otra parte también esta generación de pintores mexicanos como José María Velasco, que aquí tenemos unos cuadros maravillosos de él. La exposición Naturaleza, Paisajes y Panoramas estará en el Museo Franz Mayer hasta el 10 de abril del próximo año. Las actividades paralelas a la muestra pueden consultarse en el sitio web franzmayer.org.mx. Creo que estos cuadros son ventanas justamente para ver de lejos y para reconectarse con una parte de la que hemos estado muy aislados. También es una forma de reflexionar, si nos venimos al presente, sobre lo que estamos haciendo con el planeta. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Nos vamos y lo hacemos como es costumbre con música esta noche, recordando al compositor y teórico alemán Christoph Willibald von Gluck, lo nombraron caballero, uno de los más importantes exponentes de la ópera alemana en el siglo XVIII. Hoy se cumplen 234 años de su partida y él es considerado por muchos el Miguel Ángel de la ópera. A partir de las obras de Christoph Willibald von Gluck, de manera particular de Orfeo y Eurídice, empezaron a cambiar las maneras de componer en Italia y en Francia, hasta desencadenar lo que más tarde se conoció como expresionismo. Ahí está el origen en la obra de este excepcional compositor, que además fue director del Teatro de la Corte de Viena y siempre mantuvo una rivalidad con Niccolo Piccini, no confundirlo con Niccolo Puccini. Escuchamos a continuación de la autoría de von Gluck, Don Juan o Le Festin de Pierre, un extracto de esta bellísima obra, recordándole la cita que tenemos mañana en el horario de costumbre, Noticias 22. Muchas gracias, muy buenas noches.